Volví de viaje y encontré mi ropa tirada en el patio, con un letrero pegado en la puerta que decía: «Mamá, mis suegros van a vivir aquí ahora. Busca otro lugar donde quedarte». Mi propio hijo me echó a la calle como si fuera basura. Pero él no sabía que yo tenía un secreto guardado desde hacía 3 años. Y cuando lo descubrió, se puso pálido, pero ya era demasiado tarde. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Teresa Sánchez y tengo 64 años. Nunca imaginé que un día estaría aquí, contando esta historia, pero necesito hablar, necesito sacar todo lo que me pasó. Quizás tú que me estás escuchando ya has pasado por algo parecido, o conoces a alguien que lo ha vivido. Y si es así, que sepas que no estás sola. Era un martes de marzo cuando mi vida se puso de cabeza. Había ido a visitar a mi prima Juana a Guadalajara. Ella se estaba recuperando de una cirugía de rodilla y necesitaba ayuda. Me quedé allí 10 días, cuidándola, cocinando, organizando la casa. Fue bueno estar con ella, conversar, recordar los viejos tiempos. Me sentí útil de nuevo, ¿sabes? Esa sensación de que todavía sirves para algo. Cuando regresé a Monterrey, eran casi las 5 de la tarde. El autobús me dejó en la terminal y tomé otro hasta mi barrio. Caminé las 2 cuadras que faltaban con la maleta pesada, cansada, pero feliz de volver a casa. Mi casa. El lugar donde crié a mi hijo Ricardo sola después de que mi marido murió. La casa donde creí que iba a envejecer en paz. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi algo extraño. Había unas bolsas junto al portón. Pensé que era basura de algún vecino, de esas personas sin educación que tiran las cosas en cualquier parte. Pero cuando me acerqué, el corazón se me heló. Eran mis cosas. Mi ropa estaba apilada dentro de bolsas de supermercado. Mis zapatos tirados en una caja de cartón mojada. Mis libros, esos que leía todas las noches antes de dormir, estaban en un bolso roto. Vi hasta mi almohada favorita, esa de plumas que era de mi difunto marido Antonio, tirada encima de todo como si no valiera nada. Mis manos comenzaron a temblar. Solté la maleta allí mismo en la acera y fui hasta el portón. Fue entonces cuando vi el papel, una nota escrita a mano, con la letra de Ricardo. La reconocí al instante. Era la misma letra que le enseñé cuando tenía 6 años. «Mamá, disculpa que haga esto así, pero los papás de Jimena se quedaron sin casa. Van a vivir aquí ahora. Vas a tener que conseguir otro lugar donde quedarte. Después hablamos». Leí aquello 3 veces, 4, 5. No podía creerlo. Mi hijo, el niño que llevé en el vientre por 9 meses, que crié sola después de que su padre murió, que mantuve vendiendo postres caseros en la calle, ese mismo hijo me estaba echando de mi propia casa. Miré hacia la puerta. Tenía una cerradura nueva, brillando, toda cromada, como si me estuviera provocando. Intenté usar mi llave, pero no entraba. Habían cambiado la cerradura. No era un error, no era un malentendido. Era un plan. Mi propio hijo había planeado echarme a la calle. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared para no caer. La vecina de enfrente, doña Norma, estaba en la ventana mirándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, desvió el rostro con vergüenza. Vergüenza. Ella lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Y nadie había hecho nada. Por un momento, pensé en sentarme allí en la acera y llorar, gritar, chillar hasta que alguien me oyera. Pero no hice nada de eso. Porque en ese momento, algo dentro de mí cambió. Todavía no era rabia. Era algo más frío, más calculado. Era la certeza de que no iba a aceptar aquello callada. Tomé mi celular y llamé a Ricardo. Sonó, sonó, sonó. Buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Una vez más. Me había colgado el teléfono en la cara. Mi propio hijo no tuvo el valor ni de contestar. Entonces llamé a Ximena, mi nuera.
contestó al tercer timbrazo. Cuando hablé, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ximena, soy yo. ¿Dónde están mis cosas? Se quedó callada por unos segundos. Luego soltó esa voz finita, fingida, que usaba cuando quería parecer inocente. Ay, suegra, es que surgió una emergencia con mis papás. Necesitaban mucho un lugar donde quedarse. ¿Y de quién es la casa, Ximena? Silencio. Ximena, pregunté, ¿de quién es la casa? Bueno, técnicamente es de usted, pero... No hay pero. Me echaron a la calle. Cambiaron la cerradura. Me trataron como basura. Cambió el tono de inmediato. La voz finita desapareció. Apareció esa voz dura que yo conocía bien. Usted está siendo dramática. Nadie echó a nadie a la calle. Sus cosas están ahí organizaditas. Solo tiene que ir a casa de alguna amiga hasta que resolvamos esto. ¿Resolver cómo, Ximena? ¿Cuándo me iban a avisar de esto? Mire, suegra, mis papás están por llegar. No puedo seguir conversando ahora. Luego hablamos. Y me colgó. Me quedé allí parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla de cosas que no sé ni explicar. Humillación, tristeza, rabia. Pero también una claridad que nunca había sentido antes. Creían que no tenía a dónde ir. Creían que iba a quedarme implorando en la puerta, pidiendo regresar. Que iba a aceptar cualquier migaja que me dieran. Pero no sabían una cosa que yo había guardado en secreto por 3 años. Y esa cosa iba a cambiarlo todo. Respiré profundo. Tomé mi maleta, junté las bolsas con mis cosas como pude y comencé a caminar. Doña Norma seguía en la ventana, ahora sin siquiera disimular que me estaba mirando. Dejé que mirara. Dentro de poco iba a tener mucho más que ver. Caminé hasta la parada de autobús y pedí un Uber. Cuando el auto llegó, el chofer miró la cantidad de bolsas y puso una cara extraña, pero me ayudó a poner todo en el maletero. Entré en el asiento de atrás y di la dirección. Calle de las Acacias 428, Centro. El chofer me miró por el retrovisor, curioso. Debía estarse preguntando qué hacía una señora de mi edad con tanto equipaje yendo al centro de la ciudad un martes por la tarde. Pero no preguntó nada, y yo no dije nada. Mientras el auto avanzaba, miré por la ventana. Las calles de mi ciudad pasaban, esas mismas calles que conocía desde niña. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había llegado hasta allí. Quedé viuda hace 20 años. Antonio, mi marido, murió en un accidente de moto cuando volvía del trabajo. Ricardo tenía solo 15 años. Fue difícil, muy difícil. Pero no tuve tiempo de hacer el luto. Tenía que trabajar, tenía que mantener la casa, tenía que criar a mi hijo. Comencé a hacer postres caseros para vender. Flanes, gelatinas, pasteles de cumpleaños, cualquier cosa. Me despertaba a las 4 de la mañana para comenzar la producción. A las 7 ya estaba en la calle vendiendo. Luego volvía, limpiaba la casa, hacía la comida, cuidaba a Ricardo. Por la noche preparaba todo para el día siguiente. Fueron años así, años duros, pero tenía un objetivo: darle una buena vida a mi hijo, y lo logré. Se graduó como ingeniero en sistemas, consiguió un buen trabajo en una empresa, conoció a Ximena, se casó. Cuando me dijo que quería vivir conmigo después de casarse, pensé que era un sueño haciéndose realidad. Iba a tener a mi hijo cerca, iba a tener compañía, no iba a quedarme sola en esa casa grande. Pero poco a poco fui dándome cuenta de que no era así. Ximena nunca me trató como suegra. Me trataba como empleada. Dejaba platos sucios para que yo lavara, ropa para que yo planchara. Esperaba que yo hiciera la comida todos los días. Y cuando yo me quejaba, ella venía con su mañita, diciendo que yo estaba siendo demasiado sensible, que era solo una ayudita, que la familia es así. ¿Y Ricardo? Mi hijo no decía nada, se quedaba callado, fingiendo que no veía. Cuando yo intentaba conversar con él, cambiaba de tema. Decía que yo estaba exagerando, que Ximena no tenía mala intención. Luego vino el día en que su mamá vino a visitarme. Ofelia,
una mujer llena de presunción, de esas que se creen mejores que todo el mundo. Entró a mi casa mirando todo con cara de asco. Se sentó en la punta del sillón como si tuviera miedo de ensuciar su ropa, y soltó la perla. Teresa, ¿no crees que esta casa necesita una remodelación? Está todo tan antiguo. Antiguo. La casa que yo construí con el sudor de mi trabajo era antigua. La casa donde crié a mi hijo sola era antigua. Tragué saliva y no respondí, pero aquello se quedó martillando en mi cabeza. Fue después de esa visita que comencé a notar las conversaciones en voz baja. Jimena y Ricardo cuchicheando en la cocina, parando cuando yo entraba. Ellos mirando papeles juntos y escondiéndolos cuando me veían. Yo sabía que estaban tramando algo, pero no sabía qué. Hasta que un día, hace unos 3 años, escuché una conversación que no era para mí. Estaba en el patio tendiendo ropa. La ventana de la cocina estaba abierta y ellos estaban adentro, creyendo que yo no estaba en casa. Ricardo, esta casa está a nombre de tu mamá. Si queremos vender un día, ella tiene que firmar. La voz de Jimena. Lo sé, amor, pero ¿cómo le voy a pedir eso? Va a pensar que quiero deshacerme de ella. ¿Y no quieres? Mira, amo a tu mamá, pero convivir todos los días es difícil. Y esta casa vale mucho dinero. Podríamos venderla, comprar un apartamento moderno, invertir el resto. Pero ¿dónde viviría ella? ¿Qué sé yo? ¿En una casa de retiro? ¿En un apartamento pequeño? La ayudamos con una pensión. Estaría bien. Mi corazón casi se detuvo. Me quedé allí parada, sosteniendo una sábana mojada, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Mi hijo estaba pensando en echarme a un asilo, mi propio hijo. No les dije nada, pero ese día tomé una decisión. Fui al banco, saqué todo el dinero que tenía guardado. Eran 13,000 pesos. 13,000 pesos que junté vendiendo postres durante años. Cada billete allí representaba madrugadas despierta, manos llenas de harina, pies hinchados de tanto caminar vendiendo en la calle. Busqué apartamentos en venta. Quería algo pequeño, pero mío. Un lugar donde nadie pudiera echarme. Encontré un apartamento tipo estudio en el centro. Pequeño, sencillo, pero con todo lo que necesitaba. El dueño necesitaba dinero rápido. Aceptó los 13,000 de enganche y le pagué el resto en 3 años, directamente a él. Firmé todo sin contarle a nadie, ni a Ricardo, ni a Jimena, ni a mis amigas. Era mi secreto. Mi plan B, mi lugar seguro en caso de que las cosas salieran mal. Y durante 3 años pagué ese apartamento religiosamente. Cada mes sacaba de mi pensión y pagaba la cuota. Me apretaba aquí, ahorraba allá, pero pagaba. Aunque tuviera que comer pan con mantequilla todo el mes, pagaba. Hasta que hace 2 meses hice el último pago. El apartamento era mío, completamente mío. Tomé la escritura, la guardé en un lugar seguro y respiré aliviada. Ahora sí tenía una protección. Si un día las cosas empeoraban, tenía a dónde ir. Pero nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto, y de una forma tan cruel. El Uber se detuvo frente al edificio. Era un edificio antiguo, de 4 pisos, sin elevador. Mi apartamento estaba en el tercero. El chofer me ayudó a subir las bolsas. Le di una propina y le agradecí. Cuando abrí la puerta del apartamento, un olor a lugar cerrado me golpeó. Hacía un mes que no venía, pero aún así, aunque pequeño, aunque sencillo, era mío. Nadie podía sacarme de allí. Puse las bolsas en el suelo y me senté en el sillón viejo que había comprado en un tianguis. Miré a mi alrededor. Una sala pequeña con un sillón y un televisor antiguo. Una cocineta con estufa de 2 quemadores y una nevera pequeña. Un cuarto con una cama individual y un closet. Un baño con regadera y todo limpio. No era mucho, pero era mío. Fue solo cuando cerré la puerta y me vi sola allí que las lágrimas vinieron. Lloré. Lloré mucho. Lloré por la humillación. Lloré por la traición. Lloré por el dolor de darme cuenta de que mi hijo,
Mi único hijo me había tratado como basura. Pero después de que lloré todo lo que tenía que llorar, algo cambió. Me levanté, me lavé la cara y me miré en el espejo del baño. La mujer que me miraba de vuelta tenía los ojos rojos, el cabello desordenado, pero también tenía algo nuevo en la mirada. Una dureza, una determinación. Ellos creían que yo iba a estar destrozada, que iba a implorar por volver, que iba a aceptar cualquier cosa que me ofrecieran. Pero se equivocaron, porque yo ya no era esa Teresa que aceptaba todo callada. Yo era una mujer que había luchado toda su vida. Y si había algo que sabía hacer, era luchar. Tomé mi celular y busqué en Internet. Abogado especialista en derecho de familia. Aparecieron varios. Elegí uno que tenía buenas evaluaciones y agendé una consulta para la mañana siguiente. Luego abrí el armario donde guardaba mis documentos. Tomé la escritura de la casa, esa casa que Ricardo y Ximena creían que era de ellos, esa casa que me habían quitado sin pensarlo 2 veces. Leí la escritura con atención. Todo estaba a mi nombre. Teresa Sánchez Costa, propietaria única, sin ningún otro nombre. Ricardo vivía allí, pero la casa era mía, legalmente, jurídicamente, completamente mía. Y si era mía, yo podía hacer lo que quisiera con ella, incluso venderla. La idea me vino como un rayo. Clara, simple, perfecta. Si ellos querían tanto la casa, si creían que podían echarme y quedarse con todo, iban a llevarse una sorpresa, porque yo iba a vender esa casa. Iba a venderla y dejarlos sin un techo, literalmente. Pasé la noche organizando mis cosas. Colgué mi ropa en el closet, acomodé mis zapatos. Puse mis libros en un estantito que tenía en la sala. Cada objeto que ponía en su lugar era un pedazo de mi dignidad regresando. De madrugada, recibí un mensaje de Ricardo. «Mamá, tenemos que hablar. Mañana paso por ahí». Le respondí solo. «Está bien». Me acosté en mi cama, mirando el techo. Escuchaba los ruidos de la calle abajo, carros pasando, gente conversando. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Y cuando Ricardo descubriera lo que yo estaba planeando, su vida también iba a cambiar. Porque se metieron con la persona equivocada. Se metieron con una madre que había dado la vida por su hijo. Pero también se metieron con una mujer que había luchado demasiado para llegar hasta aquí. Y esa mujer no iba a aceptar ser pisoteada. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Mi cabeza hervía de pensamientos, planes, estrategias. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el bienestar de Ricardo. Estaba pensando en mí, en lo que era mejor para mí, en lo que yo merecía. Y lo que yo merecía era respeto. Me desperté a las 6 de la mañana. Ni siquiera necesité despertador. Mi cuerpo ya estaba acostumbrado a levantarse temprano después de tantos años haciendo postres. Me levanté, me bañé, preparé un café. Me senté en la ventanita de la cocina y me quedé viendo a la ciudad despertar. Era extraño estar allí. En ese apartamento que fue mi secreto por 3 años, ahora era mi casa, mi único hogar. Y a pesar de todo el dolor, había algo bueno en ello. Aquí yo estaba en paz. Nadie iba a mandarme a hacer nada. Nadie iba a mirarme con cara de asco. Nadie iba a tratarme como empleada. A las 9 de la mañana estaba en el despacho del abogado. El doctor Pedro, un hombre de unos 50 años, me recibió con educación. Le conté todo. La nota, las cosas tiradas en el patio, la cerradura cambiada. Le mostré la escritura de la casa. Lo miró todo con atención. Hizo algunas anotaciones. Luego me miró a los ojos y me dijo algo que lo cambió todo. «Doña Teresa, usted fue víctima de desalojo ilegal. Su hijo la sacó de su propiedad de forma ilegal. Usted puede presentar una demanda de recuperación de posesión. En cuestión de días, la policía lo saca de allí y usted regresa a su casa». Mi corazón latió más fuerte. Imagina la escena. La policía tocando a la puerta. Ricardo y Ximena teniendo que salir. La vergüenza frente a los vecinos. La justicia siendo aplicada. Pero luego lo pensé mejor. Si hacía eso,
Iba a volver a esa casa. Iba a tener que convivir con ellos de nuevo. Iba a tener que aguantar la cara de Jimena todos los días. Iba a tener que fingir que todo estaba bien. Y yo no quería eso. Ya no quería vivir en ese ambiente. Doctor Pedro, ¿y si en lugar de la recuperación de posesión yo quisiera vender la casa? Él levantó las cejas. ¿Usted quiere vender? Quiero. La casa es mía. Puedo venderla, ¿verdad? Sí, puede. Usted es la única propietaria. No necesita autorización de nadie. ¿Y ellos tendrán que salir? Tendrán que salir. Cuando la casa sea vendida, los nuevos dueños exigirán la desocupación. Y si no se salen por las buenas, se salen por las malas. Sentí que una sonrisa se formaba en mis labios. Era eso. Era exactamente eso lo que quería. Que sintieran lo mismo que yo sentí. La misma inseguridad. La misma desesperación. La misma sensación de no tener a dónde ir. Entonces hagamos eso. Quiero vender la casa. El doctor Pedro me orientó sobre todos los pasos. Dijo que yo necesitaba notificarlos legalmente sobre la venta, dar un plazo para la desocupación, luego poner la casa en el mercado. Él mismo me recomendó un agente inmobiliario de confianza. Salí del despacho sintiéndome más ligera. Finalmente estaba tomando una actitud. Ya no estaba solo reaccionando, estaba actuando. Pasé por una papelería y compré un cuaderno nuevo. Me senté en una cafetería de la esquina y comencé a hacer cuentas. ¿Cuánto valía mi casa? Busqué en internet inmuebles parecidos en la misma zona. La casa valía alrededor de 300,000 pesos. 300,000 pesos. Con ese dinero yo podía hacer tantas cosas. Podía remodelar mi apartamento, comprar muebles nuevos, viajar, guardar una parte para emergencias, vivir tranquila sin preocuparme por nada. Pero más importante que el dinero era la libertad. La libertad de no depender de ellos. La libertad de vivir a mi manera. La libertad de ser respetada. Al día siguiente, Ricardo apareció en mi apartamento. Tocó el timbre a las 10 de la mañana. Cuando abrí la puerta, tenía esa cara de perro sin dueño. Entró mirando todo, como si no creyera que yo tenía un lugar donde vivir. «Mamá, tenemos que hablar. Puedes hablar». Se sentó en el sillón. Yo me senté en la silla de enfrente. Dejé un silencio pesado en el aire. Quería que se sintiera incómodo. Quería que supiera que las cosas habían cambiado. «Mira, mamá, sé que la situación se puso extraña, pero todo fue tan rápido. Los papás de Jimena perdieron su casa. Fueron desalojados. No tenían a dónde ir. Jimena estaba desesperada. ¿Y yo? ¿Yo tenía a dónde ir?» Bajó la cabeza. «Yo sabía que usted tenía este apartamento». Se me heló la sangre. «¿Cómo lo sabías?» «Vi unos papeles una vez, hace unos 2 años. Estaba buscando un documento suyo y terminé viendo la escritura. Entonces él lo sabía. Sabía que yo tenía este lugar, y aún así me echó a la calle. Como sabía que yo tenía a dónde ir, pensó que estaba bien humillarme de esa manera». «Entiendo. Sabías que no iba a quedarme en la calle, entonces pensaste que podías tratarme como basura». «No es así, mamá. Solo pensé que sería temporal, que en algunos meses lo resolvíamos». «¿Algunos meses? ¿Y cuándo me ibas a avisar? ¿O ibas a dejar que me enterara de la forma en que lo hice?» Se quedó callado. No tenía respuesta para eso, porque no había justificación. Lo que hizo fue cobarde, y él lo sabía. «Ricardo, dime una cosa. ¿Recuerdas cuando murió tu padre?» Me miró, confundido con el cambio de tema. «Recuerdo. ¿Recuerdas cómo nos quedamos? Sin dinero, sin nada. ¿Recuerdas lo que hice? Usted trabajó, hizo postres, trabajó mucho. Trabajé hasta que me sangraron los dedos. Me despertaba de madrugada, me dormía de madrugada. Todo para que tuvieras comida en la mesa, ropa limpia, escuela. Todo para que tuvieras una vida mejor que la mía. ¿Y recuerdas algún momento en que me quejé? ¿En que te hice sentir que eras una carga?» Negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «Nunca». «Entonces explícame cómo tuviste el valor de hacerme esto».
Las lágrimas bajaron por su rostro. No lo sé, mamá. Fui débil. Dejé que Jimena me convenciera. Dijo que era la única solución, que usted lo entendería. ¿Entender? ¿Entender que me humillaste? ¿Que tiraste mis cosas en el patio como si yo no valiera nada? Lo siento, mamá. Me equivoqué. Me equivoqué mucho. Pero podemos dar marcha atrás. Los suegros de Jimena pueden ir a otro lugar. Usted puede volver a la casa. Y allí estaba la propuesta. Volver a casa. Volver al lugar donde no era respetada. Donde me trataban como empleada. Donde tenía que tragarme el desaire todos los días. Ricardo, no voy a volver a esa casa. Abrió los ojos. ¿Cómo que no? No voy a volver. Y es más, voy a vender la casa. Su rostro se puso blanco. ¿Vender? Mamá, usted no puede hacer eso. Sí, puedo. La casa es mía y voy a venderla. Se levantó del sillón, alterado. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Yo, Jimena, sus papás? No sé. Tendrán que averiguarlo. De la misma forma que yo tuve que averiguarlo cuando me echaron a la calle. Mamá, ¿está haciendo esto por venganza? No, Ricardo, no es venganza. Es dignidad. Ustedes me trataron como si yo no valiera nada. Ahora van a sentir lo que es no tener una casa. Van a sentir la misma inseguridad que yo sentí. Intentó argumentar. Dijo que yo estaba siendo cruel, que la familia no hace eso, que me iba a arrepentir. Pero no cambié de opinión. Cuanto más hablaba, más firme me ponía, porque cada palabra suya me mostraba que todavía no había entendido la gravedad de lo que hizo. Creía que una disculpa lo iba a resolver todo, que yo perdonaría y olvidaría, como siempre hice, como hice todas las veces que me lastimó, que me faltó al respeto, que me trató mal. Pero esta vez era diferente. Esta vez había pasado los límites. Ricardo, puedes irte. Tengo cosas que hacer. Mamá, no está hablando en serio sobre vender la casa. Está herida, es normal, pero en unos días lo pensará mejor y, ya lo pensé, la casa será vendida. Recibirás una notificación oficial en los próximos días, con el plazo para desocupar. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Y quizás era eso. Quizás él nunca me había conocido de verdad. Solo conocía a la Teresa que se sacrificaba, que aceptaba todo, que nunca se quejaba. No conocía a la Teresa que luchaba, la Teresa que tenía fuerza, la Teresa que sabía defenderse. Salió dando un portazo. Oí sus pasos bajando la escalera, pesados, rabiosos. Luego oí el ruido del carro encendiéndose y saliendo a toda velocidad. Estaba enojado. Perfecto. Que sintiera rabia. Que sintiera al menos una fracción de lo que yo sentí. Una semana después, el agente inmobiliario visitó la casa. Un joven llamado Darío, muy profesional. Yo le había avisado que iría con él, pero cuando llegamos, Jimena estaba en casa. Sus papás también. Su cara cuando me vio fue de puro shock. Cuando vio a Darío con el portapapeles y la máquina de sacar fotos, palideció. ¿Qué es esto, Teresa? Vine a hacer una evaluación de la casa. Voy a venderla. ¿Vender? ¿Usted no puede vender? Nosotros vivimos aquí. Ustedes viven en mi casa sin mi permiso, pero eso se acabará pronto. Su madre, Ofelia, se metió en la conversación. Teresa, esto es un absurdo. Usted no puede dejarnos en la calle. La miré bien, a esa mujer llena de presunción que había entrado a mi casa y me había llamado antigua. Ofelia, ustedes me dejaron en la calle, literalmente. Tiraron mis cosas al patio y cambiaron la cerradura. Ahora les toca a ustedes descubrir lo que se siente. Darío hizo su trabajo. Midió las habitaciones, sacó fotos, anotó todo. Jimena se quedó fusilándome con la mirada todo el tiempo, pero no dijo nada más. Sabía que no tenía argumentos. Cuando terminamos, Darío me dio la buena noticia. Doña Teresa, esta casa está muy bien ubicada, cerca de escuela, mercado, transporte, está en buen estado. Se va a vender rápido. Yo diría que en un mes cerramos el negocio. Un mes. En un mes yo estaría libre de ese lugar, libre de los malos recuerdos,
libre de la sensación de haber sido engañada en mi propia casa. De regreso al apartamento, pasé por la casa de mi amiga Consuelo. Ella había sido mi vecina por 15 años antes de mudarse al otro lado de la ciudad. Era una de las pocas personas que yo consideraba amigas de verdad. Cuando le conté todo lo que había pasado, se horrorizó. Teresa, no puedo creer que Ricardo hiciera eso. Ese muchacho que criaste con tanto amor. Así es, Consuelo. Criamos a los hijos pensando que nos van a cuidar cuando seamos viejas, pero a veces solo quieren deshacerse de nosotras. Preparó un café y nos quedamos conversando toda la tarde. Fue bueno tener a alguien con quien desahogarme, alguien que me entendía, que no intentaba hacerme cambiar de idea o convencerme de perdonar. Estás haciendo bien, Teresa. Tienes que darle una lección. Si no, va a creer que puede hacer esto siempre. Volví al apartamento ya anocheciendo. Subí los 3 tramos de escaleras despacio. Mis piernas ya no eran las mismas de antes, pero llegué. Siempre llego. Cuando abrí la puerta, sentí ese olor a casa. Mi casa. Miré a mi alrededor y pensé en cómo ese lugar me había salvado. Si yo no hubiera comprado este apartamento hace 3 años, ¿qué sería de mí ahora? Estaría en casa de alguna amiga, sintiéndome una carga. O peor, estaría implorando a Ricardo que me dejara volver. Pero no. Yo tenía mi lugar, mi rinconcito, y muy pronto iba a tener suficiente dinero para vivir con dignidad por el resto de la vida. 3 días después, Ricardo recibió la notificación oficial. El doctor Pedro había hecho todo correctamente. Un documento bonito, timbrado, explicando que la propietaria del inmueble, yo, había decidido vender y que tenían 30 días para desalojar. Me llamó fuera de sí. «Mamá, ¿está haciendo esto en serio? ¿Va a llegar hasta el final?» «Voy». ¿No tiene corazón? ¿No piensa en sus nietos que ni siquiera existen? ¿En el futuro de la familia? Ricardo, cuando tiraste mis cosas en el patio, ¿pensaste en mí? ¿Pensaste en tu madre que te crió sola? ¿Que trabajó hasta no poder más para que tuvieras una buena vida? Silencio. Eso pensé. No pensaste. Y ahora quieres que yo piense en ti. Ximena se está poniendo mal de tanto llorar. Sus papás están desesperados. No tienen a dónde ir. Problema de ellos. Debieron haber pensado en eso antes de planear echarme de mi propia casa. Me colgó. Me quedé mirando el teléfono, esperando sentir remordimiento. Pero no sentí. Solo sentí paz. Porque por primera vez en la vida, estaba haciendo lo que era correcto para mí, no para mi hijo. Los días fueron pasando. Darío me llamaba casi todos los días con novedades. Había gente interesada en la casa. Varias personas habían ido a visitarla. Algunas habían hecho propuestas. Una mañana de sábado me llamó animado. «Doña Teresa, apareció una pareja que amó la casa. Quieren pagar en efectivo, 310,000 pesos, por encima del valor que habíamos pedido». Mi corazón se disparó. 310,000 pesos. Era más de lo que esperaba, mucho más. ¿Pueden pagar en efectivo? ¿Está seguro? Seguro. Ya lo verifiqué. El dinero está en su cuenta. Gente seria, bien establecida. Quieren cerrar pronto, porque su hija se va a casar en 3 meses, y quieren darle la casa de regalo. Me emocioné. Una familia que iba a darle esa casa de regalo a su hija, que iba a comenzar una vida nueva allí, que iba a hacer de ese lugar un hogar lleno de amor. Así era como debía ser. Entonces cerramos. Acepto la propuesta. Darío se puso feliz. Dijo que iba a organizar todo, que en 2 semanas todo estaría firmado. Esa noche llamé a Ricardo. Necesitaba avisarle personalmente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «Ricardo, la casa fue vendida. Tienes 15 días para salir». Del otro lado de la línea, un silencio largo. Luego, su voz salió bajita. Entonces sí logró venderla. Lo logré, y por un buen valor. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos a ir? No sé, Ricardo, pero ustedes son adultos, trabajan,
tienen condiciones. Van a tener que arreglárselas de la misma forma que yo me las arreglé cuando me echaron a la calle. ¿Va a quedarse con la conciencia tranquila, sabiendo que dejó a su propio hijo sin casa? Respiré profundo. Esa pregunta dolió, pero tenía que responder con la verdad. Ricardo, mi conciencia está tranquila, porque hice todo por ti, di todo de mí, y me pagaste echándome a la calle como si fuera basura. Entonces, sí, voy a dormir tranquila. La pregunta es, ¿tú lo harás? Me colgó sin responder. En los días siguientes, comencé a recibir llamadas. Parientes lejanos que hacía años no daban señales de vida. Tía Clara, que no veía desde el entierro de Antonio, 20 años atrás. Primo Javier, que nunca me visitó cuando necesité ayuda. Prima Zulema, que siempre me trató con desprecio por ser pobre. Todos con el mismo discurso, que yo estaba siendo muy dura, que la familia se perdona, que Ricardo se había equivocado, pero merecía una segunda oportunidad, que me iba a arrepentir cuando fuera viejita y necesitara ayuda. Pero yo veía más allá de las palabras, veía el interés. Porque si yo vendía la casa, el dinero se quedaba conmigo. Y cuando yo muriera, ese dinero iría ¿para quién? Para Ricardo, mi único heredero. Y todos esos parientes querían asegurarse de que la herencia permaneciera intacta. A cada uno que llamaba le decía lo mismo. Cuando fui humillada, ¿me llamaste? ¿Te preocupaste por mí? Entonces ahora no te metas en mi vida. La tía Clara tuvo el descaro de decir, Teresa, siempre fuiste tan buena. ¿Qué te pasó? Respondí. Lo que pasó es que me cansé de ser buena y ser pisoteada. Aprendí que la bondad sin límite se vuelve debilidad. Me colgó ofendida. Perfecto. Que se ofendiera. No iba a hacer ninguna diferencia en mi vida. Una semana antes de la firma del contrato, Jimena apareció en mi apartamento. Sola. Tocó el timbre un domingo por la mañana. Cuando abrí la puerta, tenía la cara de haber llorado, ojos hinchados, ropa arrugada. Teresa, por favor, tenemos que hablar. Pensé en cerrarle la puerta en la cara, pero una parte de mí tenía curiosidad. Quería oír lo que tenía que decir. La dejé entrar. Se sentó en el sillón y comenzó a llorar. Teresa, sé que me equivoqué. Me equivoqué mucho, pero estoy desesperada. No tenemos a dónde ir. Mi papá tiene problemas del corazón y el estrés le está haciendo daño. Mi mamá está teniendo crisis de ansiedad. Ricardo está perdiendo peso, no puede dormir, y todo esto es mi culpa. Me quedé mirándola. Una parte de mí sentía lástima, pero la otra parte, la parte que había aprendido a defenderse, no sentía nada. Jimena, cuando planeaste sacarme de mi casa, ¿pensaste en todo esto? No, no pensé. Fui egoísta. Solo pensaba en resolver el problema de mis papás. No pensé en cómo se sentiría usted. No pensaste porque nunca me viste como persona. Siempre me viste como la suegra fastidiosa que vivía en la casa y estorbaba tu vida. Lloró más. Es verdad, lo confieso. Siempre la vi así. Pero ahora entiendo lo equivocada que estaba. Usted siempre fue buena con nosotros, siempre ayudó, y yo la traté mal. Y ahora que todo está perdido, vienes aquí a pedir socorro. Teresa, no le estoy pidiendo que no venda. Sé que ya decidió. Solo le pido más tiempo, 30 días más, para que podamos alquilar un lugar, juntar el dinero de la mudanza. La miré. Esa mujer que había sido la causa de tanto dolor en mi vida, que había puesto a mi hijo en mi contra, que me había tratado como empleada, que me había echado de mi propia casa, y ahora estaba allí, implorando. Pude haber sentido satisfacción. Pude haber aprovechado para humillarla de la forma en que ella me humilló, pero no lo hice, porque yo no quería ser como ella, no quería ser cruel, solo quería ser justa. Jimena, te daré 15 días más, pero con una condición. Levantó la cabeza, esperanzada. ¿Cuál? Le vas a contar a Ricardo toda la verdad. Le vas a contar que fuiste tú quien planeó todo, que lo convenciste de echarme, que la idea fue tuya. Palideció.
Si hago eso, me va a odiar. Si no lo haces, no ganas ni un día más. La elección es tuya. Se quedó callada por un largo tiempo. Yo podía ver la batalla interna ocurriendo, asumir la culpa o perderlo todo. Finalmente, aceptó. Está bien, le voy a contar. Delante de mí. Lo vas a llamar aquí y se lo vas a contar delante de mí, porque necesito estar segura de que lo vas a hacer. Ella estuvo de acuerdo. Agendamos para el día siguiente, lunes, por la mañana. Cuando se fue, me quedé pensando. ¿Estaría haciendo bien? ¿Estaría forzando demasiado? Pero entonces recordé mis cosas tiradas en el patio. La nota cruel, la cerradura cambiada, y supe que estaba haciendo exactamente lo que necesitaba ser hecho. El lunes por la mañana, Ricardo y Ximena llegaron juntos. Él tenía cara de no dormir desde hacía días. Ella estaba nerviosa, frotándose las manos todo el tiempo. Nos sentamos en la sala. Hice café. Le serví. Entonces miré a Ximena y dije, «Puedes empezar». Respiró profundo, miró a Ricardo y comenzó a hablar. «Ricardo, necesito contarte una cosa, sobre lo que pasó con tu mamá. La verdad es que todo fue idea mía. Yo lo planeé. Yo te convencí. Yo esperé a que ella viajara para poner el plan en práctica». El rostro de Ricardo fue cambiando mientras ella hablaba, de confusión a sorpresa, de sorpresa a rabia, de rabia a decepción. ¿Tú? ¿Fuiste tú quien planeó todo? Fui yo. Yo estaba desesperada porque mis papás no tenían dónde vivir, y pensé que tu mamá lo entendería, que tenía el apartamento, entonces no sería un problema. Ximena, te pregunté 1000 veces si había otra forma. Dijiste que no la había. Dijiste que era la única solución. Lo sé, mentí. Pude haber alquilado una casa para mis papás. Pude haberlos ayudado de otra forma, pero quise la solución más fácil, y terminé destruyéndolo todo. Ricardo se levantó del sillón. Estaba temblando. Me mentiste. Me hiciste echar a mi propia madre de su casa. Me hiciste ser el peor hijo del mundo. Todo por una mentira tuya. Ricardo, No, no vengas con excusas ahora. Destruiste a mi familia. Destruiste mi relación con mi mamá. ¿Y para qué? ¿Para agradar a tus papás? Me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, lo siento mucho. De verdad lo siento. Fui un idiota. Dejé que ella me manipulara. Dejé que me convenciera de hacer lo peor de mi vida. Me quedé mirando a mi hijo, ese hombre de 35 años que parecía un niño perdido. Sentí ganas de abrazarlo, de decirle que todo estaba bien. Pero no estaba todo bien, y abrazarlo ahora sería consentirlo. Sería enseñarle que podía lastimarme y luego ser perdonado fácilmente. Ricardo, agradezco la disculpa, pero no cambia nada. La casa será vendida. Tienen 15 días más para salir. Es lo máximo que puedo hacer. Asintió, derrotado. Salieron del apartamento sin decir nada más. Oí sus pasos bajando la escalera. Oí la discusión comenzando antes de que subieran al auto. La voz de Ricardo estaba alta, irritada. La de Ximena estaba llorosa, a la defensiva. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Respiré profundo. Sentí un peso en el pecho, porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la rabia, él seguía siendo mi hijo. Y verlo sufrir me dolía. Pero había aprendido una cosa en estos últimos meses. Amor no significa aceptar cualquier cosa. El amor de madre no significa ser tapete. Yo podía amar a mi hijo y aún así mantener mis límites. Podría perdonarlo un día, pero no ahora, no sin que él aprendiera la lección. Los 15 días pasaron rápido. El día de la firma del contrato me desperté con el corazón apretado. Era el fin de un ciclo. Esa casa había sido toda mi vida. Allí fui esposa. Allí fui madre. Allí fui feliz, antes de que todo se derrumbara. Pero también allí fui irrespetada. Allí me sentí inútil. Allí aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. El doctor Pedro me recogió en auto. Fuimos a la notaría.
La pareja compradora ya estaba allí. Un hombre de unos 40 años y una mujer de la misma edad, simpáticos, sonrientes. Me saludaron con educación. Doña Teresa, mucho gusto. Somos Roberto y Silvia. Nos encantó su casa. Va a ser perfecta para que nuestra hija comience su vida. Sonreí. Qué bien. Espero que sean muy felices allí. La notaria pública comenzó a leer el contrato. Explicó cada cláusula. Yo firmé donde tenía que firmar. Ellos firmaron. Y listo. La casa ya no era mía. Roberto me entregó un sobre. El dinero ya fue transferido a su cuenta, doña Teresa, pero también queríamos darle esto. Abrí el sobre. Dentro había una tarjeta hecha a mano, con dibujos de colores. Gracias por darnos la casa perfecta. Con cariño, Ana. Ana era su hija, la joven que se iba a casar, que iba a vivir en la casa que yo construí con tanto esfuerzo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Gracias. Cuídenla bien. La cuidaremos. No se preocupe. Salí de la notaría sintiéndome extraña, ligera y pesada al mismo tiempo, libre y perdida al mismo tiempo. Era como si hubiera cerrado un libro que leí por 40 años. La historia había terminado. ¿Y ahora? El doctor Pedro me llevó de vuelta al apartamento. En el camino me dijo: Doña Teresa hizo lo correcto. Sé que no fue fácil, pero fue lo correcto. Lo sé, doctor, lo sé. Llegué a casa y me senté en el sillón. Tomé mi celular y abrí la aplicación del banco. Actualicé la pantalla y allí estaba. 310,000 pesos en mi cuenta. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que soñé tener un día. Con ese dinero yo podía hacer tantas cosas. Llamé a Consuelo. Amiga, la casa fue vendida. El dinero ya está en mi cuenta. Gritó del otro lado. Teresa, felicidades, lo lograste. Lo logré, y ahora no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes? Vas a vivir tu vida, vas a hacer todo lo que siempre quisiste y nunca pudiste. Tenía razón. Durante tantos años viví para todo el mundo menos para mí. Trabajé para mantener a mi hijo. Me sacrifiqué para darle una buena vida. Tragué desaires para mantener la paz en la familia. Y al final no sirvió de nada. Ahora era mi turno de hacer lo que yo quería, de gastar en lo que me hacía feliz, de vivir de la forma que yo eligiera. En los días siguientes comencé a hacer planes. Primero liquidé las pequeñas deudas que tenía, una tarjeta de crédito aquí, una cuenta atrasada allá. Limpié mi historial. Me puse al corriente con todo. Luego, separé una parte del dinero para invertir. El doctor Pedro me recomendó un gerente del banco que me explicó sobre inversiones seguras, sobre instrumentos de ahorro para el retiro. Invertí 200,000. El rendimiento me daría un ingreso extra todos los meses, además de la pensión. Iba a vivir con tranquilidad hasta el final de mi vida. Con los 110,000 que sobraron, decidí hacer lo que siempre soñé. Primero, remodelar mi apartamento. Llamé a un albañil. Pinté las paredes. Cambié el piso de la cocina. Compré muebles nuevos. Un sillón cómodo, una buena cama, con colchón ortopédico, un televisor grande. Dejé todo como siempre quise. Cuando terminé, mi apartamento estaba irreconocible. Ya no parecía ese lugar pequeño y sencillo. Parecía un hogar, mi hogar. Luego realicé un sueño antiguo. Compré un boleto de avión. Iba a conocer la península de Yucatán, el Caribe mexicano. Siempre quise conocer las playas de allí. Cancún, Mérida, Campeche. Iba a pasar un mes viajando, conociendo lugares nuevos, viviendo. Consuelo se volvió loca cuando se lo conté. Teresa, ¿tú sola? ¿No tienes miedo? ¿Miedo de qué? Tengo 64 años, no 90. Estoy lúcida, saludable, con dinero en el bolsillo. Voy a aprovechar mientras pueda. 2 días antes de viajar, Ricardo me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde la firma de la casa. Mamá, ya nos mudamos, alquilamos una casa pequeña, todo está bien. Qué bien, Ricardo. Me alegra que hayan podido organizarse. Mamá,
quería pedirle una cosa. Quería verla antes de que viaje. Consuelo me contó que va al Caribe. Me sorprendió que lo supiera, pero Consuelo era amiga de él también, lo conocía desde niño. Debió haberlo comentado sin querer. Puedes venir mañana por la mañana. Al día siguiente, llegó solo. Miró el apartamento remodelado con sorpresa. Mamá, quedó hermoso aquí. Gracias, ahora está como siempre quise. Nos sentamos a conversar. Él parecía diferente, más delgado, más serio, más maduro. Mamá, terminé con Jimena. Eso me tomó por sorpresa. ¿Terminaste? Terminé. Después de que descubrí que todo fue idea de ella, que me manipuló, no pude volver a mirarla de la misma forma. La confianza se acabó, y sin confianza no hay matrimonio. Me quedé callada. No sabía qué decir. Una parte de mí se alegró. Otra parte se preocupó. Porque a pesar de todo, habían construido una vida juntos. ¿Y cómo estás? Estoy mal, mamá. Perdí a mi mujer, perdí mi casa, perdí su confianza. Estoy viviendo en un lugar alquilado, pagando manutención a mis suegros porque me siento culpable. Todo está mal. Miré a mi hijo, ese hombre roto delante de mí, y por primera vez en meses sentí que mi corazón se ablandaba. Ricardo, te equivocaste feo, me lastimaste de una forma que nunca imaginé que serías capaz de lastimar, pero también fuiste engañado, fuiste manipulado. Eso no te exime de la culpa, pero explica algunas cosas. Levantó los ojos hacia mí. ¿Cree que algún día podrá perdonarme? Respiré profundo. No lo sé, Ricardo. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Y yo todavía estoy procesando todo. Todavía estoy curando mis heridas. Pero puedo decirte una cosa. Todavía te amo. Sigues siendo mi hijo. Y nada va a cambiar eso. Comenzó a llorar. Lloró como no lo veía desde niño. Y esta vez, lo dejé. Lo dejé llorar. Lo dejé sacar todo el dolor, toda la culpa, todo el arrepentimiento. Cuando se calmó le dije, Ricardo, vas a estar bien. Vas a aprender de esto. Vas a crecer. Y un día, cuando encuentres a alguien de nuevo, recordarás esta historia y tratarás mejor a esa persona. ¿Y nosotros, mamá? ¿Volveremos a tener una relación? Sí, pero será diferente. Ya no seré esa madre que acepta todo, que se sacrifica por todo. Seré una madre que te ama, pero que también se ama, que te respeta, pero que también exige respeto. Él asintió. Entiendo, y lo acepto. De la forma que sea, lo acepto. Solo quiero tenerla en mi vida de nuevo. Cuando se fue, me sentí más ligera. Todavía no era el perdón completo, pero era un comienzo, un primer paso para reconstruir lo que había sido roto. Al día siguiente, embarqué hacia la península de Yucatán. Consuelo me llevó al aeropuerto. Disfruta, amiga, te lo mereces. El avión despegó y me quedé mirando por la ventana. Veía a Monterrey volverse pequeña allá abajo. Veía mi vida antigua alejándose. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí emoción. Pasé un mes viajando. Conocí Cancún, con esas playas hermosas. Mérida, con sus dunas gigantes. Campeche, con la historia y la cultura. En cada lugar, yo era solo Teresa. No era la madre de nadie. No era la viuda de nadie. Era solo yo. Hice amistades. Conocí a otras mujeres viajando solas. Doña Lourdes, de 70 años, que estaba viajando por todo México. Doña Marina, de 68, que había vendido todo y decidido vivir de alquiler en diferentes ciudades cada 6 meses. Me contaron historias parecidas a la mía. Hijos que les faltaron al respeto. Familias que las trataron mal. Y cómo habían decidido vivir para sí mismas. Teresa, dijo doña Lourdes una noche en Cancún, pasamos toda la vida creyendo que tenemos que sacrificarnos por los demás, pero nadie te da una medalla por eso. Al final, te quedas vieja, cansada, y aún así
te tratan como estorbo. Así que es mejor vivir para ti mientras puedas. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Era exactamente eso. Yo me había sacrificado toda la vida, y al final me habían desechado, pero ahora no. Ahora estaba viviendo para mí. Volví de viaje renovada, bronceada, descansada, feliz. Llegué al apartamento y sentí que estaba llegando a casa de verdad. Ya no era un refugio temporal, era mi hogar permanente. En los meses siguientes creé una nueva rutina. Me despertaba sin despertador. Desayunaba con calma. Veía televisión, leía libros, salía a caminar. Visitaba a Consuelo, iba al grupo de la tercera edad de la iglesia, participaba en actividades. Me inscribí en un curso de artesanía. Aprendí a tejer, bordar, todo lo que había aprendido. Y recibía a cambio la gratitud de ellas, la amistad, el cariño. Ricardo me visitaba una vez al mes, siempre el domingo por la mañana. Él respetaba mi espacio, no llegaba sin avisar, no me exigía atención, estaba aprendiendo a respetarme. En las visitas conversábamos. Él me contaba de su vida, del trabajo, de sus planes. Yo le contaba de mis viajes, de mis nuevos pasatiempos, de mis amigas. Era diferente, pero era bueno. Un día me dijo: «Mamá, aprendí una cosa con todo esto. Aprendí que usted es una persona increíble, fuerte, valiente, independiente, y yo pasé toda la vida sin verlo. Solo veía a la madre que me cuidaba, no veía a la mujer detrás de la madre». Esas palabras me emocionaron, porque era exactamente eso. Había pasado tanto tiempo siendo solo la madre que había olvidado ser Teresa, la mujer Teresa, la persona Teresa. Ricardo, nunca es tarde para aprender. Y tú aprendiste. Eso ya es mucho. 6 meses después de la venta de la casa, recibí una llamada inesperada. Era Jimena. «Teresa, sé que no quiere hablar conmigo, pero necesitaba llamarla, necesitaba pedirle disculpas de verdad. No esas disculpas que le di cuando estaba desesperada, sino disculpas sinceras, de corazón». Me quedé callada, esperando que continuara. «Fui una pésima persona con usted. La traté mal, le falté al respeto, la eché de su propia casa. Y todo porque era egoísta, porque creía que el mundo giraba alrededor de mí y de mis problemas. Pero ahora, después de todo lo que pasó, después de perderlo todo, entendí. Entendí lo mucho que me equivoqué, lo mucho que usted no merecía nada de eso. Jimena, agradezco las disculpas, pero sabes que esto no cambia nada, ¿verdad? Lo sé. No estoy pidiendo perdón esperando que cambie algo. Estoy pidiendo porque lo necesito, porque no puedo vivir en paz sabiendo lo que hice». Respiré profundo. Esa mujer que había sido la causa de tanto dolor en mi vida estaba al otro lado de la línea, rota, arrepentida. Y yo no sentía rabia, no sentía venganza, sentía lástima. «Jimena, no puedo decir que te perdono ahora, pero puedo decir que no guardo rencor. La vida ya te dio la lección que necesitabas. No necesito hacer nada más». «Gracias, Teresa, por todo, incluso por darme esta lección». Colgó y yo me quedé allí, mirando el teléfono, pensando en cómo da vueltas la vida. Jimena lo tenía todo: un matrimonio, una casa, una vida cómoda, y lo tiró todo por avaricia y egoísmo. Ahora estaba reconstruyendo la vida desde cero, y yo, que había sido desechada como basura, estaba viviendo mejor que nunca. La ironía de la vida. En mi cumpleaños número 65 hice una fiesta en el apartamento. Invité a mis amigas del grupo de la iglesia, a Consuelo, a doña Lourdes, que había vuelto de viaje y estaba en la ciudad, otras amigas que hice en el curso de artesanía. Llené mi casa de gente que me quería de verdad. Ricardo apareció con un regalo, un marco digital con fotos antiguas, fotos de cuando era niño, de cuando su padre estaba vivo, de momentos felices que habíamos vivido juntos. Me emocioné, porque aquello mostraba que él recordaba, que valoraba nuestra historia,
a pesar de todo. Mamá, sé que arruiné muchas cosas, pero quiero que sepa que los buenos recuerdos los guardo con cariño. Y quiero crear recuerdos nuevos, recuerdos buenos, si me da esa oportunidad. Abracé a mi hijo, y en ese abrazo sentí que lo había perdonado. No lo había olvidado, nunca lo olvidaría, pero lo había perdonado. Ricardo, vamos a crear recuerdos nuevos, pero será diferente. Será basado en el respeto mutuo, en límites saludables, en amor verdadero, no en obligación. Acepto, mamá. De la forma que usted quiera. La fiesta fue hermosa. Reímos, conversamos, comimos pastel. Mi apartamento estaba lleno de vida, de alegría, de amor verdadero. Y yo miraba a mi alrededor y pensaba, es esto. Esto es la felicidad. No es tener una casa grande. No es tener familia que te usa. Es tener personas que te valoran. Es tener tu independencia. Es tener tu dignidad. En los meses siguientes, mi vida se fue acomodando cada vez más. Comencé a dar clases de artesanía a un grupo de señoras del barrio. Enseñaba tejido, bordado, todo lo que había aprendido, y recibía a cambio la gratitud de ellas, la amistad, el cariño. Una de las alumnas, doña Cecilia, me contó que estaba pasando por una situación parecida a la mía. Su hija quería meterla en una casa de retiro para quedarse con su apartamento. Teresa, no sé qué hacer. Es mi hija, no quiero pelear con ella. La tomé de las manos. Doña Cecilia, defenderse no es pelear. Es respetarse. Usted tiene derecho a vivir su vida de la forma que quiera. No deje que nadie le quite eso. La ayudé a buscar un abogado. Le expliqué sobre sus derechos. Y la vi a ella, una señora de 70 años, tomando las riendas de su propia vida. Fue gratificante. Me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otras personas. Entonces, comencé a hablar más abiertamente sobre lo que me había pasado. En el grupo de la iglesia, en las reuniones de artesanía, con las amigas. Y descubrí que era más común de lo que imaginaba. Tanta gente siendo irrespetada por su propia familia. Tantas mujeres siendo tratadas como carga, como estorbo. Tantas historias parecidas a la mía. Y todas ellas necesitaban escuchar que no era normal, que no era correcto, que merecían respeto. Decidí escribir mi historia. Compré un cuaderno bonito y comencé a escribirlo todo. Desde el día que volví de viaje y encontré mis cosas en el patio hasta ahora. Escribí sobre el dolor, sobre la superación, sobre la libertad que encontré. Consuelo lo leyó y dijo, Teresa, tienes que publicar esto. Hay tanta gente que necesita leerlo. Tanta gente que necesita saber que es posible recomenzar. Al principio creí que era exageración. ¿Quién iba a querer leer la historia de una señora de 65 años? Pero entonces pensé, si mi historia ayuda al menos a una persona a defenderse, ya habrá valido la pena. Busqué una pequeña editorial de la ciudad. Les mostré mi texto, y para mi sorpresa, les gustó. Dijeron que era una historia importante, que necesitaba ser contada. 6 meses después, mi libro fue publicado. La casa que mi hijo me robó. Una historia de superación. No se volvió bestseller, no me hizo rica, pero llegó a quien necesitaba. Recibí cartas, correos electrónicos, mensajes de mujeres agradeciendo, diciendo que se habían inspirado en mi historia para tomar una actitud en sus vidas, que habían aprendido a defenderse, que habían descubierto que nunca es tarde para recomenzar. Una señora de 72 años me escribió, Teresa, leí su libro y lloré. Lloré porque también es mi historia. Y lloré porque me di cuenta de que no necesito aceptar los malos tratos de mi hijo. Gracias por mostrarme que tengo elección. Esas palabras valieron más que cualquier dinero. Ricardo leyó el libro. Se quedó en silencio por días, hasta que me llamó. Mamá, lo leí todo, y fue difícil, ver todo escrito, ver el dolor que causé. Pero necesitaba verlo.
Necesitaba entender de verdad lo que le hice. Ricardo, no escribí para lastimarte. Escribí para ayudar a otras personas, pero también escribí para que entendieras, para que nunca más le hagas esto a nadie. Entendí, mamá, y lo prometo, nunca más. Un año después de la venta de la casa, hice otro viaje, esta vez al sur. Conocí San Miguel de Allende, Guanajuato, la Sierra Gorda. Fui sola de nuevo, y de nuevo me sentí libre, ligera, feliz. En una posada en San Miguel de Allende, conocí a don Oswaldo, un señor de 68 años, viudo, que también estaba viajando solo. Comenzamos a conversar en el desayuno. Descubrimos que teníamos mucho en común. Él también había pasado por una situación difícil con sus hijos. También había decidido vivir para sí mismo. También había descubierto la libertad después de los 60. Teresa, lo mejor que hice fue dejar de esperar que mis hijos me prestaran atención. Cuando dejé de esperar, dejé de sufrir. Y ahí ellos comenzaron a valorarme más. Pasamos toda la semana conversando, paseando juntos, riendo, y cuando volví a Monterrey, seguimos conversando por teléfono. No era romance, al menos no todavía, pero era una amistad agradable, una compañía, alguien que entendía lo que yo había pasado porque había pasado por algo similar. Consuelo se emocionó. Teresa, te conseguiste un novio. Calma, mujer, es solo un amigo. Amigo, ya sé. Luego se vuelve novio, luego se vuelve marido. Me reí. No tenía planes de casarme de nuevo, pero tener la compañía de Oswaldo era bueno. Hablábamos todos los días. De vez en cuando él venía a visitarme, o yo iba a visitarlo a Querétaro. Era ligero, sin compromiso, sin presión, y era exactamente lo que yo necesitaba. 2 años después de aquel día terrible en el patio, mi vida estaba completamente diferente. Tenía dinero en el banco, tenía un apartamento hermoso, tenía amigos verdaderos, tenía pasatiempos. Había viajado a lugares que siempre soñé conocer. Había publicado un libro. Había encontrado propósito ayudando a otras mujeres a defenderse. Y lo más importante, tenía mi dignidad de vuelta. Ricardo seguía visitándome. Nuestra relación había mejorado mucho. Había madurado, aprendido. Estaba saliendo con una joven nueva, Patricia, que era completamente diferente de Jimena. Simpática, educada, respetuosa. Cuando me la presentó, me quedé observando, esperando ver señales de falsedad. Pero no las vi. Patricia era genuina, trataba bien a Ricardo, y me trataba con respeto. Doña Teresa, Ricardo me contó todo lo que pasó, y solo quiero que sepa que yo jamás sería capaz de hacer algo así. Yo valoro la familia, valoro el respeto. Me cayó bien, pero seguí atenta, porque yo había aprendido que no todo el mundo es lo que parece, que se necesita tiempo para conocer a las personas de verdad. En el 3er aniversario de la venta de la casa, organicé un almuerzo especial. Invité a Ricardo, a Patricia, a Consuelo, a doña Lourdes, algunas amigas del grupo. Preparé una comida sabrosa. Arreglé la mesa bonita. Durante el almuerzo, Ricardo pidió la palabra. Se levantó, un poco nervioso, y comenzó a hablar. Gente, quería agradecerles a todos por estar aquí, y principalmente agradecer a mi mamá. Mamá, hace 3 años cometí el mayor error de mi vida. 3 años que la lastimé de una forma que nunca debía haberla lastimado. Pero en estos 3 años, usted me enseñó más de lo que me enseñó en toda mi vida. Me enseñó sobre dignidad, sobre respeto, sobre fuerza. Me mostró que nunca es tarde para recomenzar, que siempre tenemos elección, y estoy agradecido por eso. Estoy agradecido por la lección, aunque haya sido dolorosa, porque me transformó en un hombre mejor. Él estaba llorando. Yo estaba llorando. La mitad de la mesa estaba llorando. Y quiero pedirle una cosa. Quiero su bendición, porque voy a pedirle matrimonio a Patricia, y no voy a hacerlo sin su aprobación, porque aprendí que la familia se respeta, la familia se valora, y usted es mi familia.
Miré a mi hijo, ese hombre que me había lastimado tanto pero que había aprendido, que había crecido, que se había convertido en alguien mejor. Ricardo, tienes mi bendición, y más que eso, tienes mi orgullo, porque te equivocaste, pero tuviste el valor de admitirlo. Tuviste la humildad de aprender, y eso vale más que cualquier cosa. Me abrazó, y en ese abrazo sentí que por fin habíamos cicatrizado las heridas. No iba a olvidar lo que pasó, pero había perdonado, había seguido adelante. En los meses siguientes, ayudé a Ricardo a planear la boda, pero de una forma diferente. No me sacrifiqué financieramente como lo había hecho en su primer matrimonio. Contribuí con lo que podía, con lo que quería, pero sin apuros. Y Patricia se aseguró de incluirme en todo. En las elecciones, en las decisiones, en los preparativos, me trataba como suegra de verdad, no como empleada. La boda fue hermosa, sencilla pero hermosa. Y cuando Ricardo y Patricia intercambiaron los anillos, sentí una paz en el corazón. Sentí que mi hijo finalmente había encontrado una pareja de verdad. Alguien que iba a caminar con él, no contra él. En la fiesta, Oswaldo estaba presente. Había venido de Querétaro especialmente para la boda. Bailamos, conversamos, reímos. Y en ese momento, mirando a mi alrededor, viendo a mi hijo feliz, viendo a mis amigos, viendo la vida que yo había construido, entendí una cosa. Esa nota cruel en el jardín no había sido el fin de mi historia. Había sido el comienzo de una vida que yo nunca había imaginado que podría tener. Una vida libre, una vida digna, una vida mía. Hoy, a mis 67 años, miro hacia atrás y veo todo lo que pasé. Veo el dolor, la humillación, la traición. Pero también veo la superación, la fuerza, la libertad. Si alguien me preguntara si lo haría todo de nuevo, yo diría que sí, porque fue ese dolor lo que me mostró quién era yo realmente. Fue esa humillación lo que me enseñó a defenderme. Fue esa traición lo que me liberó de una vida que no me hacía bien. Mi apartamento sigue siendo mi refugio, mi lugar seguro, donde me despierto todos los días y pienso, esto es mío. Nadie puede quitármelo. Nadie puede echarme. Nadie puede hacerme sentir que estoy de más. Sigo viajando. Ya conocí la mitad de México. Todavía quiero conocer la otra mitad. Todavía quiero ir fuera del país. Todavía tengo tantos sueños. Sigo dando clases de artesanía. Sigo ayudando a mujeres que pasan por situaciones parecidas a la mía. Sigo escribiendo. Ya estoy en el segundo libro, contando más historias de superación. Ricardo y Patricia viven en una casa pequeña que alquilan. Trabajan, se esfuerzan, construyen su vida. Y yo ayudo cuando puedo y cuando quiero. Pero no me sacrifico, no me anulo, no dejo de vivir mi vida por la de ellos. Nuestra relación es saludable ahora, basada en el respeto mutuo. Yo los visito, ellos me visitan. Almorzamos juntos todos los domingos. Conversamos, reímos, compartimos la vida, pero cada uno en su espacio, cada uno con su independencia. Patricia me dijo el otro día, suegra, yo la admiro mucho, la fuerza que tiene, el valor de haber recomenzado. Yo quiero ser así cuando sea mayor. Aquello me llenó de orgullo, porque era eso lo que yo quería dejar como legado. No una casa, no dinero, sino un ejemplo, el ejemplo de que nunca es tarde para luchar por ti misma, de que la dignidad no se negocia, de que el respeto no es opcional. Oswaldo y yo continuamos nuestra amistad. Ya somos novios oficialmente desde hace un año, pero sin prisa por casarnos, sin prisa por vivir juntos. Cada uno en su casa, visitándose, viajando juntos, disfrutando de la compañía del otro. Teresa, me dijo el otro día, ya pasamos la edad de vivir para agradar a los demás. Ahora vivimos de la forma que nos hace felices. Y es exactamente eso lo que hago. Vivo de la forma que me hace feliz. A veces me pregunto sobre Jimena. ¿Qué estará haciendo?
¿Cómo estará su vida? Pero no tengo curiosidad suficiente para buscar saber. Ese capítulo de mi vida está cerrado. También pienso en sus suegros, en Ofelia y su marido, esas personas que tomaron mi casa. ¿Se arrepentirán? ¿Habrán aprendido algo? No sé. Y no importa. Lo que importa es que yo aprendí. Aprendí que la bondad sin límite se vuelve debilidad. Aprendí que el amor propio es fundamental. Aprendí que la familia que no te respeta no merece tu sacrificio. Aprendí que recomenzar no tiene edad. Y aprendí que a veces las peores cosas que pasan en nuestra vida son el empujón que necesitábamos para cambiar, para crecer, para transformarnos en alguien mejor. Si ese día en el patio no hubiera sucedido, yo todavía estaría en esa casa. Todavía me estaría sintiendo invisible. Todavía estaría aceptando faltas de respeto. Todavía estaría viviendo una vida que no era mía. Pero sucedió, y lo cambió todo. Y hoy lo agradezco. Agradezco por el dolor que me fortaleció, por la humillación que me enseñó a defenderme, por la traición que me liberó. Mi mensaje para ti que me estás escuchando es simple. Nunca aceptes ser tratado como menos de lo que eres. No importa quién sea la persona. No importa si es tu hijo, tu hija, tu cónyuge, tu pariente. Nadie tiene el derecho de faltarte al respeto. Y si estás pasando por algo parecido, que sepas, tienes elección. Siempre tienes elección. Puede ser una elección difícil, puede ser una elección dolorosa, pero es una elección. Puedes seguir aceptando los malos tratos, o puedes defenderte. Puedes luchar por tu dignidad, puedes recomenzar. Y nunca, nunca es tarde para recomenzar. Yo comencé a los 64 años. Tú puedes comenzar a cualquier edad. Lo importante es comenzar. Hoy, cuando me despierto por la mañana y miro por la ventana de mi apartamento, viendo la ciudad abajo, siento paz. Siento gratitud. Siento orgullo de quien me convertí. Ya no soy esa Teresa que aceptaba todo callada. Soy la Teresa que lucha, que se defiende, que se respeta, que vive la vida en sus propios términos. Y si tuviera que resumir todo lo que aprendí en estos últimos años en una única frase, sería esta. Tu dignidad vale más que cualquier relación. Vale más que cualquier casa. Vale más que cualquier cosa. Cuida de tu dignidad. Porque cuando pierdes todo, pero mantienes tu dignidad, todavía tienes todo lo que importa. Mi nombre es Teresa Sánchez Costa. Tengo 67 años. Y esta es mi historia de superación. La historia de cómo una nota cruel en el jardín se transformó en el mejor regalo que yo podría haber recibido. El regalo de la libertad. Que mi historia te inspire a ti también a buscar tu libertad, tu dignidad, tu paz, porque te lo mereces. Todos nos lo merecemos. Y nunca, nunca es tarde para recomenzar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.